Saludos cordiales, estimados tesistas. Me permití elaborar este material sobre el marco teórico a fin de facilitarles un poco la elaboración del mismo. El marco teórico es la parte 2 de sus trabajos de investigación. Podemos decir que es la esencia de la investigación. Es el conocimiento profundo y especializado sobre un tema específico de tu profesión. La fundamentación teórica es la parte medular de la tesis, la cual se elabora desde las ideas iniciales y no termina sino hasta un día antes de sustentar tu tesis. ¿Por qué? Porque siempre se va a estar analizando información, escribiendo, reescribiendo una síntesis teórica sobre el tema que investiga. Este marco teórico, en esta sección, se hace la ubicación teórica del problema dentro de un conjunto de conocimientos organizados. Se toma en cuenta el conocimiento previamente construido. Se incorporan teorías. Se ubica el tema dentro de un conjunto de teorías existentes que respalden teóricamente el problema. Se describen los elementos de las teorías que servirán de apoyo, ¿verdad? Tú tienes que definir con qué teorías vas a trabajar. Se presentan ideas y opiniones de otros autores como sustento. Este marco teórico tiene muchas funciones, pero la principal, sustentar bibliográficamente la tesis. Una tesis sin fundamentación teórica es una tesis sin sustento. De allí su importancia. Bien, primera parte del marco teórico, los antecedentes de la investigación. ¿Qué son los antecedentes de investigación? Son la síntesis de las investigaciones que se vinculan con el motivo de estudio o con lo que tú estás investigando, expresando un pequeño germen de sus logros, ¿verdad? Es la parte de la fundamentación teórica que sirve para responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha investigado sobre el tema? Eso lo puedes ver en los antecedentes. ¿Hay estudios previos similares al que quiero realizar? ¿Quiénes son los estudiosos más representativos del tema? ¿Qué han encontrado en sus investigaciones? ¿Cuáles son los principales resultados? ¿Cómo han realizado sus investigaciones? Es decir, ¿qué metodología han empleado? ¿Y qué aspectos han dejado de investigar? Definitivamente, los antecedentes nos darán un diagnóstico del estado del arte, ¿verdad? Nos informarán sobre qué tanto se sabe del tema. Son un punto estratégico en tu tesis. Justifican la originalidad y el aporte novedoso al conocimiento que hará tu investigación. Los antecedentes recomiendo que no sean de más de 5 años de haberse elaborado, que sean vigentes. Pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. ¿Qué debo tomar yo o cómo elaboro yo mis antecedentes? Aquí les presento un modelo. Les presento 2 modelos. El primero, que contiene la información que ya vamos a discutir, y el segundo, se incorporan nuevos datos en la estructura de la presentación del antecedente. En este primer modelo tenemos García W. Ramos de Rodríguez G. 2007. ¿Qué es lo importante aquí? Lo primero que ustedes deben señalar es el autor y el año de publicación. Eso es lo más importante. Seguido del título de la investigación, que es lo que está aquí en color rojito. Luego tenemos el propósito de la investigación o el objetivo de la investigación. Es lo mismo. El objetivo general. Deben de presentar el objetivo general o el propósito de la investigación. Seguido de el diseño de la investigación. Por ejemplo, en este caso del ejemplo es un diseño no experimental y de campo. Y por último, los resultados. ¿Qué se concluyó en líneas generales o la conclusión que más se relaciona con tu trabajo de investigación? Como segundo modelo, tenemos la misma estructura incorporando un poco más de información. Repasamos. Autor y año de publicación. Aquí están informando la fuente de la publicación. Si lo tiene, es importante también que lo
Pero son válidos los dos modelos, ¿ok? En este caso, un trabajo de la Universidad de Carabobo. El título de la investigación, que es costos ambientales de una pyme del sector químico ubicado en tal parte, para optar al título de maestría en ciencias contables. Seguido, el objetivo o el propósito de dicha investigación, que fue directo, el propósito del trabajo. ¿Qué se incorpora como nuevo aquí? Aparte del propósito de la investigación, aparte del diseño que está por aquí, de nivel descriptivo de carácter no experimental, es importante decir el diseño. Se incorpora población, muestra e instrumentos. Fíjense que aquí habla de la población, indicar el lugar donde se va a hacer la investigación, bien sea una ciudad, un país, una empresa, cuál fue la muestra, cuál fue el tipo de muestreo y la cantidad de la muestra. Eso es importante. Y los instrumentos, indicar qué instrumentos se aplicaron y si se presentó evidencia de fiabilidad y validez, ¿verdad? Y por último, las conclusiones o la principal conclusión o los resultados de la misma. Eso en cuanto a antecedentes. Pasamos a la siguiente parte del marco teórico, que son las bases teóricas. Las bases teóricas son el análisis sistemático y sintético de las principales teorías que explican el tema que estás investigando. Nos sirven para enfrentar la realidad y para explicarla. Son muy importantes las bases teóricas. No deben ser extremadamente largas o extensas. Recuerden, cuando una persona lee su trabajo, no necesariamente la persona tiene que ser experta en el área en que ustedes están investigando. Cualquier lector debe entender claramente lo que ustedes presenten. De allí la importancia de que sea todo concreto, directo al punto. No extenderse tanto, deben de ser breves. Deben acudir a un banco de datos para que sean bases teóricas confiables, bases teóricas científicas. Se deben presentar las citas bibliográficas de acuerdo a las normas APA y deben haber para la escogencia de estas bases teóricas relación de estas teorías con el problema. ¿Por qué decimos esto? Hay personas, por ejemplo, hay investigadores que están hablando de estrés laboral, por ejemplo, y hablan de las bases teóricas de la productividad o de otro tipo de bases que no tengan relación directa con el estrés laboral. Entonces, de allí la importancia de la selección adecuada de las bases teóricas. Les puedo dar un ejemplo de bases teóricas, por decir, si el propósito de la investigación es determinar la relación del estrés laboral y la calidad de atención al cliente en promotores de servicios de una empresa X, ¿cuáles serían las bases teóricas más adecuadas? Primeramente, el estrés laboral, es la primera. Tenemos que definirlo, buscar las dimensiones del estrés, modelos teóricos del estrés que expliquen el estrés. También tenemos que hablar de calidad de atención al cliente, definirla, cuáles son las dimensiones de la calidad de atención, cuáles son las competencias requeridas en el personal. Otra parte de las bases teóricas, ¿qué factores influyen en la calidad de atención al cliente? ¿Cuáles fueron estos factores identificados? ¿Qué modelos lo explican? ¿Verdad? El estrés como un factor influyente. Y una cuarta parte puede ser la dinámica laboral de los promotores de la empresa X. Dependiendo del tipo de empresa, ustedes la describen. ¿Cuál es la política del personal y el contexto laboral? Y la dinámica esperada de la atención del cliente por los promotores. Ese es un ejemplo de propósito de una investigación. En base al propósito, ustedes describen cuáles son sus bases teóricas. Aquí les presento un ejemplo de cómo presentar las citas. Siempre nos vamos a guiar por las normas APA. Aquí hay un modelo de citas de menos de 40 palabras, cómo se debe presentar. Igual un modelo de una cita de más de 40 palabras, cómo se debe presentar. Por último, la tercera parte del marco teórico, es adecuado presentar una definición de términos básicos. Estos términos básicos se deben presentar en orden alfabético y recuerden, no es un diccionario. Debe contener los términos relevantes o especializados que den fundamentación teórica al trabajo para su comprensión, ¿verdad? Todos esos términos que están utilizando y que a lo largo de la redacción de todo el documento los nombran con regularidad, deben de estar definidos en esta parte de términos básicos, así como también aquellas definiciones personales de términos desarrollados por el autor.
Bueno, espero que con estos tips puedan seguir desarrollando y redactando su trabajo de investigación y como siempre, gracias por la atención prestada y a la orden para cualquier apoyo que necesite.